Bueno, en el módulo anterior vimos la primera fase de lo que es el análisis de ciclo de vida desde el punto de vista de la estructura que tiene la norma ISO 14040, ¿no? Que tiene 4 fases. Tiene la definición de la meta y el alcance, tiene la fase de inventario, tiene la evaluación de impactos y después tiene el análisis de resultados. En la primera fase lo que vimos es bueno, que era muy importante, era clave, era determinante definir la unidad funcional a la cual se le va a hacer un análisis de ciclo de vida. Vimos que no necesariamente cuando tomamos específicamente un producto, tenemos que enfocarnos solamente en ese producto, sino en todos los accesorios de ese producto, lo que es el envase, lo que es el empacado, lo que es el transporte, toda la serie de componentes que tiene ese producto. Nosotros tenemos que definir cuáles son las más importantes. Incluso se pueden descartar algunas, se pueden tomar en cuenta otras. Y vimos también que podía haber perfectamente unidades funcionales que son materiales, físicas, y otras unidades que son inmateriales o que son funcionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía vimos que el análisis de ciclo de vida de formas o de mecanismos de generación de energía, pues la unidad funcional sería el producto final de ese proceso, que es el kilovatio hora o la unidad de energía que se tome, el terajoule o lo que sea, ¿no? Ahora, una vez que se tiene definida la meta y el alcance, en fase en la cual hay que hacer una serie de declaraciones también para qué va dirigido el estudio, qué contempla el estudio, quiénes son los interesados del estudio, etcétera, y que se define la unidad funcional y se definen los parámetros bajo los cuales se van a tomar los datos, lo que hay que hacer es el levantamiento, es un levantamiento de información de lo que se conoce como inventario de ciclo de vida. ¿En qué consiste el inventario de ciclo de vida? El inventario de ciclo de vida consiste en tomar esa unidad funcional y ver todas las fases del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas, la fabricación, la distribución, el uso y el fin del ciclo de vida, y ver en cada una de esas fases qué energías estoy consumiendo, qué materiales o insumos estoy utilizando y qué emisiones está generando cada una de esas fases del ciclo de vida. O sea, a grosso modo, ese sería el concepto de lo que es el inventario de ciclo de vida. Claro, en la fase final del ciclo de vida hay que tomar en cuenta todo lo que son los elementos de reutilización, de recuperación, de reciclaje, etcétera, que bueno, forman parte como componentes positivos de una evaluación de impacto, de un análisis de ciclo de vida, porque bueno, son fases en las cuales se aprovechan los materiales, y entonces eso, un material que se puede aprovechar extraído de la fase de fin de ciclo de vida, pues es un material que no se le está extrayendo a la naturaleza, cuyos impactos normalmente pues son bastante penalizados en la fase de evaluación de impactos. Entonces, bueno, en la fase de inventario de ciclo de vida se realiza una recolección de datos y se cuantifican cuáles son las entradas y las salidas de ese sistema producto. En ingeniería, los ingenieros químicos, los ingenieros mecánicos, en ingeniería pues se conoce mucho el concepto de lo que es el volumen de control. El asunto es prácticamente como tomar cada una de las fases del ciclo de vida del producto o de la unidad funcional a la cual estemos haciendo el estudio y considerar eso como un volumen de control, como una especie de cajita negra, y tratar de ver en cada una de esas fases qué está entrando ahí y qué está saliendo de ahí. Eso forma parte del inventario de ciclo de vida y esa es la fase crucial de levantamiento. Es un proceso iterativo también, hay que tener en cuenta que es un proceso iterativo en el cual es posible identificar nuevos requisitos de datos, o sea, mientras se levanta una información, puede surgir la necesidad de levantar otra información. Son cosas que pueden ocurrir en el transcurso del estudio, o bien sea limitaciones del proyecto en función de la propia información que se pueda ir recopilando progresivamente. Incluso se puede requerir eventuales modificaciones de los procedimientos de recolección de datos o incluso hasta una revisión de la meta o alcance de estudio. O sea, las fases del ciclo de vida, eso lo vamos a ver después en una lámina también. Las fases del ciclo de vida no son secuenciales, ¿no? No es que termina una y empieza la otra. Esas fases son iterativas entre sí, ¿no? O sea, una fase, por ejemplo, en la fase de inventario de ciclo de vida, puede arrojar información para redefinir incluso eventualmente la meta y el alcance del estudio. O bien sea cuando veamos la parte de evaluación de impactos, puede ser que haciendo la evaluación de impactos nos demos cuenta de que hace falta intensificar el levantamiento de información de la fase de inventario de ciclo de vida. Y es una etapa que es crucial dentro de un proyecto de análisis de ciclo de vida. O sea, normalmente la recolección y la validación de los datos puede absorber entre el 70% y el 80% del costo del estudio, dependiendo del estudio. Eso es una información referencial. Evidentemente, hoy en día también hay, digamos, se ha incrementado fuertemente la información disponible, las bases de datos que existen a disposición, bases de datos de todo tipo, vamos a ver más adelante algunas de ellas.
Y las fuentes principales de información para la obtención de los datos en esta fase de inventario pueden ser públicas, o sea, hay datos que son de acceso libre, desarrollados por entidades gubernamentales o oficinas o oficiales o bien sea académicas para uso público, generalmente disponibles sin costo o a muy bajo costo. Pueden ser también comerciales, bases de datos que son desarrolladas por entidades generalmente privadas, ¿no?, que cubren sus costos con la comercialización de un producto informático. Y también puede haber datos que sean confidenciales de un sector o de una empresa en específico. Esa información la tiene la propia empresa y normalmente, dependiendo de las características o la naturaleza de su actividad, puede ser compartida o puede ser confidencial. Hay que tener en cuenta, digamos, como son datos, muchas veces son datos experimentales o datos de levantamiento de información que son de procesos industriales, pues hay que tener en cuenta lo que es la dispersión de esos datos, si son datos muestrales, estadísticos, los valores de incertidumbre, errores, lo que es la calidad y la variabilidad de los datos de inventario. Diferentes fuentes documentales se pueden utilizar para esto también, o sea, no son, digamos, para un mismo estudio uno puede utilizar fuentes documentales de diferentes orígenes, ¿no? Y la calidad y la credibilidad de los resultados de cada estudio dependen de la calidad y la credibilidad de los datos que se utilizan. Eso es así en cualquier estudio. Una muestra de lo que es digamos, la variabilidad geográfica de los datos de inventario, pues bueno, se pueden conseguir en publicaciones de importancia, ¿no? Como, por ejemplo, aquí tenemos una información de datos en Italia, por ejemplo, o sea, análisis de ciclo de vida, bases de datos en Italia, ¿no?, para soportar el desempeño de quienes hagan este tipo de estudio en una región específica por las diferentes connotaciones que esto tiene. Vamos a ver cuando hagamos la fase de evaluación de impactos por qué hay esa diferenciación geográfica, y tiene que ver con diferentes expectativas en diferentes zonas geográficas de los impactos ambientales de diferentes emisiones o consumos de energía. Ahí tenemos otra referencia, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Entonces, y así por el estilo. Ahí tenemos otra en el caso, este es un caso genérico de una conferencia donde se habla de cómo se incrementa la credibilidad en análisis de ciclo de vida. Es un trabajo del año 2000, ya en los últimos 15 años pues se han desarrollado, como dije antes, cualquier cantidad de datos, de información, de bases de datos, de recursos informáticos. Como aquí tenemos otro caso también, un trabajo ya antiguo, pero es una referencia que reporta la existencia de bases de datos de diferentes tipos para hacer un directorio global de inventario de ciclo de vida. Aquí tenemos un trabajo de la CETAC, que es un grupo de trabajo que tiene que ver con la disponibilidad y la calidad de los datos para el análisis de ciclo de vida. Y aquí tenemos una recopilación, ¿no?, una recopilación basada en un trabajo de una autora brasileña. Ahí hay, por ejemplo, una información que dice actividad global en la producción de datos para inventario de ciclo de vida. Entonces, en la horizontal, en la primera fila de arriba, aparecen las zonas geográficas: África, Asia, Pacífico, Europa, América, y aquellos datos que sean a nivel global. Y en la primera columna aparece la referencia de la procedencia de esos datos, si los datos son de origen gubernamental o entidades oficiales, si son de institutos de investigación o de origen académico, si son de origen comercial o industrial, y algunas instituciones descentralizadas, ¿no? Entonces, ahí aparecen algunos países que han hecho algunos desarrollos en cada una de estas áreas, ¿no? Ven, por ejemplo, que hay un grueso de datos que son de carácter académico, pero en realidad esto es una información del año 2007, 2008. Pero bueno, eso simplemente lo coloco a título referencial para que haya una idea de los desarrollos a nivel mundial sobre esto. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas organizaciones internacionales y nacionales especializadas en análisis de ciclo de vida. En la primera fila aparece, bueno, cuál es la organización que agrupa ciertos países dedicadas al análisis de ciclo de vida. Una segunda columna que aparece la fecha de origen de estas organizaciones. Y una tercera columna donde aparecen los países representados en esa organización. Entonces, en la primera columna aparece, por ejemplo, en esta tabla aparece Europa, y en la segunda fila aparece la región Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, hay una organización, una plataforma europea en análisis de ciclo de vida del año 2005, y bueno, hay países representados ahí de la Unión Europea. En Asia-Pacífico tenemos dos organizaciones. Ahí hay una red de investigadores de análisis de ciclo de vida de la zona Asia-Pacífico del año 2001, y hay también un grupo de investigadores que son miembros de la Asia-Pacífico.
Y bueno, hay una serie de países ahí, entre los cuales hay países asiáticos y países americanos de la costa pacífica, que bueno, ellos se agrupan y tienen esa organización. También tenemos, por ejemplo, en la zona escandinava, que es una zona, comprende los países donde buena parte de los desarrollos de análisis de ciclo de vida se han hecho en los últimos años. Ahí están representados, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, esa es la NOR-LSA del año 2004. Y bueno, ahí tenemos también otras organizaciones ya nacionales, ¿no? Ahí aparece Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, India, Japón, Corea, Estados Unidos, México, Suecia, Suiza, Tailandia, y hay otras más, ¿no? Ahí tenemos una información en esta tabla de cuáles son redes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la CETAC de la iniciativa de ciclo de vida y cuáles son los países involucrados. Ahí están las redes de Asia, las redes de América Latina, la red del centro y de la Europa del Este y la red de África, con los países que esas redes tenían en los años 2008-2009. Y aquí tenemos una información referencial también de bases de datos para inventario de ciclo de vida, donde aparece la disponibilidad, se entiende la disponibilidad es si la base de datos es gratuita, es pública, es comercial, etcétera. Cuál es la cobertura técnica, o sea, las áreas técnicas de desarrollo de esas bases de datos. Por ejemplo, ahí aparecen materiales de empaque, materias primas en general, materiales de construcción, alimentos, etcétera, ¿no? Y una tercera columna que habla de la cobertura geográfica, dónde esta información fue levantada y dónde tiene en principio cobertura, aplicabilidad. Y a la izquierda aparecen los nombres de esas organizaciones. Y esta tabla que tiene bases de datos industriales, ¿no? Son, por ejemplo, ahí está la AISI, que es de acero, está la de plásticos, está la de alimentos, la de cobre, la de níquel, etcétera. Hay una serie de agrupaciones, de organizaciones fundamentalmente industriales o de expertos en determinadas áreas industriales que, bueno, desarrollan bases de datos para análisis de ciclo de vida. Ahí está la disponibilidad también, la cobertura técnica y la cobertura geográfica. Aquí tenemos algunos programas computacionales de apoyo al análisis de ciclo de vida, especificando la disponibilidad pública, la cobertura técnica y geográfica. Esto se ha incrementado en los últimos años. Bueno, hay algunos programas que han tenido más prevalencia que otros, pero bueno, ahí hay una lista referencial. Ahí esta lista no es completa, es simplemente una lista referencial y aparece fundamentalmente cuál es el enfoque técnico de esos programas y cuál es la cobertura geográfica que atienden las bases de datos y los sistemas de evaluación de impacto que tienen en esos programas. Esto último, bueno, para tener una idea de gente que se ha dedicado incluso a comparar la calidad de esos datos, aparece ahí, por ejemplo, criterios de preferencia para la escogencia de esos datos. En la primera fila pues aparece una valoración 1, 2, 3, 4, 5 y en la primera columna aparece una correlación, bien sea temporal o tecnológica, de esos datos. Entonces, si la data es inferior a 3 años de antigüedad, entonces, bueno, tiene una preferencia 1. Si la data está entre 3 y 6 años, tiene una preferencia 2. O sea, esa cobertura temporal está identificada en la segunda fila, ¿no? Y luego aparecen ahí, digamos, también un orden de preferencia de los datos en función de la cercanía de esos datos en relación con el enfoque del estudio que se esté haciendo. Si se está haciendo un estudio en una zona determinada y los datos que se están utilizando pues son bien lejanos a esa zona determinada, entonces, bueno, eso tiene una penalización, vamos a decirlo así, en preferencia de la escogencia de esos datos. Y también la correlación tecnológica, o sea, hay datos que son recientes con procesos tecnológicos actualizados y hay datos que son a lo mejor más antiguos con procesos tecnológicos que son diferentes. Hay datos que son de la propia empresa, entonces el levantamiento lo hace la propia empresa. Hay datos que son datos de origen público, entonces la procedencia pues a lo mejor habría que revisar exactamente, digamos, la fundamentación tecnológica para el levantamiento de esa información. Entonces, esto es simplemente un cuadro para tener idea de cómo orientar la búsqueda o la calificación de la data que se puede tener para el inventario de ciclo de vida. Bueno, vamos entonces a continuar en la siguiente parte con lo que es la fase número 3, que es la evaluación de impactos de ciclo de vida.